Y lo vamos a saludar a él, a Pablo, que está en estos momentos en comunicación con nosotros. Pablo, ¿cómo va? Buenas noches. Gracias por atendernos aquí en el Noticiero Central. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Por favor. Un escenario complejo que plantea una situación dispar en diferentes países. ¿Cómo se explica que en Argentina todavía no se haya producido el aumento que, por ejemplo, estamos viendo en diferentes puntos de Brasil, en la mayoría de Brasil sobre todo, pero también en Chile, en Uruguay, en Paraguay? ¿Tiene algo que ver esto con, por ejemplo, la cepa de Manaos? ¿Y en qué difiere con la que está circulando en la Argentina? En realidad, si uno se pone a pensar, eh, yo iría principalmente, y lo voy a mencionar en reiteradas oportunidades, que son las medidas de mitigación. Y podemos argumentar con datos muy duros, le llamamos en investigación, muy estrictos, muy serios, el impacto que han tenido las medidas de mitigación en distintos lugares del mundo, empezando por el uso correcto del tapaboca. Brasil, lamentablemente, desde la conducción hacia abajo, digamos, desde el gobierno hacia abajo, eh, creo que relajaron mucho las medidas de mitigación, el uso del tapaboca, la distancia entre cuerpos, y del coronavirus van a haber cepas, van a haber otras cepas seguramente, como ocurre con todos los virus que tienen una notable capacidad de mutación. Este, y creo que el estallido que está habiendo en Brasil, obviamente, lo vamos a tener tarde o temprano en Argentina porque los seres humanos nos movemos, el virus no, el virus viene y va con nosotros y nosotros nos movemos. Indefectiblemente, uno se cansa de ver a veces noticias de viajes de egresados, etcétera, etcétera, a distintos lugares no solo de América Latina, de América Central, y todos vienen contagiados. Entonces, eso es parte, digamos, de la estrategia de importar las nuevas cepas. El tema que por ahí preocupa es la nueva ola que va a venir, que creemos que seguramente va a venir, y es una cepa nueva. No estamos seguros que la vacuna sea eficaz, quizás sí o quizá no, o parcialmente. Hay varias vacunas como la de Pfizer, Moderna, incluso la de Oxford en menor medida, que han demostrado que tienen efectividad contra cepas como la sudafricana, pero a ciencia cierta, digamos, no sabemos si la vacunación que estamos llevando adelante nosotros en el país puede servir para las cepas estas que están en países limítrofes, sobre todo en Brasil, no me refiero. Yo no podría decir que hay datos concluyentes que es una cepa más agresiva, más transmisible, por esto, porque las medidas de mitigación no están a la altura de lo que deberían estar. Entonces es muy difícil, muy difícil sacar conclusiones, como también es muy difícil sacar conclusiones o proyecciones que se han hecho de que acá en Argentina en 2 meses va a ser una catástrofe. La verdad que he escuchado proyecciones que me sorprendieron porque buscando no hemos sido capaces nosotros, dentro de un equipo en el cual trabajamos juntos en esto, de poder llegar a una mínima proyección de lo que se habló, ¿no es cierto? Así que el escenario, ya te digo, es complejo por lo que uno ve que se va a venir, y sabemos que si de China pasó a Europa y de Europa vino en muy poco tiempo acá, que esté en Brasil, es que esté acá entre nosotros también, ¿no es cierto? Así que yo creo que la preocupación hay que volcarla en ocupación. Y nosotros como comunidad, voy a hablar, ¿no? Como comunidad responsable, porque el gobierno lo que tiene que asegurar es la vacunación.
Puede hacerlo y parcialmente, porque no es una cuestión del gobierno, sino que es una incapacidad mundial de poder fabricar los millones y millones de vacunas que se necesitan o dosis. Y no es porque nadie quiere hacerlo, no se puede. La capacidad no da para esto. Así que hay que adaptarse a lo que tenemos. Pero sí, nosotros como comunidad, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que usar el tapaboca, nos guste o no nos guste, tomar la distancia, evitar los lugares cerrados, siempre al aire libre, si viene el frío, abrigarnos un poco, pero abrir todas las ventanas en nuestros lugares de trabajo, y eso tiene un impacto enorme que hasta se parece al de una vacuna en lo que tiene que ver la transmisión de la infección por SARS-CoV-2. En cuanto a la transmisión, justamente, y teniendo en cuenta esta nueva cepa que, bueno, como usted nos comentaba y como venimos escuchando también en los últimos días, es prácticamente imposible que no llegue a la Argentina. ¿Esta es una cepa más agresiva? ¿Es una cepa más contagiosa? ¿Cómo la tenemos que ver de acuerdo a la experiencia que estamos observando de lo que está sucediendo en Brasil? Porque el caso Manaus es realmente llamativo, una comunidad en la cual casi las 3/4 de su población ya se había contagiado de coronavirus y volvió a colapsar los hospitales. Bueno, justamente porque es una nueva cepa, ¿no es cierto? Digamos, si nosotros nos contagiamos por un virus de una determinada cepa y probablemente no desarrollamos inmunidad para una cepa de la misma familia, pero tiene otro nombre, ¿no? Es González, pero en vez de Pedro se llama José. No tenemos la inmunidad desarrollada para José, entonces nos vamos a contagiar nuevamente. Por eso yo insisto en esto, ¿no? Es el tema de qué pasó en Manaus. ¿Qué pasó con las medidas de mitigación en Manaus? Claro. Sabemos, digamos, que la mortalidad o la tasa de letalidad varía de acuerdo a las regiones, varía muchísimo de acuerdo al sistema sanitario que esté, digamos, disponible para esas poblaciones. Así que yo te diría, en este momento es difícil decir si es una cepa más contagiosa y más letal que ya las cepas que están circulando. ¿Por qué? Porque, ya te digo, la adherencia a las medidas de mitigación ha sido muy pobre en Brasil, entonces quizá tenga que ver más con eso que con la agresividad de la nueva cepa. ¿Qué conclusión se puede sacar acerca de lo informado en el día de hoy por la Organización Mundial de la Salud sobre la vacuna de AstraZeneca Oxford, teniendo en cuenta que las noticias que llegan desde Europa hablan de una suspensión, por lo menos no de directamente cancelar la vacunación de esta vacuna, sino una suspensión de los tratamientos con esta vacuna por posibles trombos, por problemas en la sangre? Hubo una especie de desmentida por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Una vacuna puede llegar a generar esto o todavía no hay datos concluyentes que demuestren que es culpa de la vacuna esos episodios que se han demostrado en diferentes partes del mundo? Es una buena pregunta eso, porque cabe una aclaración, digamos. En general, a las vacunas se les exige un 100% de seguridad, ¿no? Las vacunas en la fase, no olvidemos que ninguna o todas, ¿no? Todas las vacunas que ya están autorizadas por una cuestión de pandemia, ninguna terminó la fase 3, ¿de acuerdo? Están autorizadas porque es una situación de pandemia. La fase 3 termina cuando se terminan ya todo el tiempo estipulado para determinar si esa vacuna que fue eficaz es efectiva. Son dos cosas distintas. La efectividad es cuando uno logra detener lo que se propuso detener sin daño. O sea, yo me propongo detener la pandemia por SARS-CoV-2, la detuve, entonces esas vacunas fueron muy efectivas, ¿no? Además que fueron eficaces, son efectivas. Puede pasar como pasó, no me acuerdo si fue en Bélgica o en qué lugar,
que se suspende, el gobierno o las agencias reguladoras deciden suspender, también pasó en los países nórdicos, suspender la colocación de la vacuna porque se registraron, supongamos, 5 o 10 casos de efectos serios, ¿no? Como son las trombosis. La suspensión hace que es un momento en el cual las agencias reguladoras, juntos con los comités de seguridad, se toman un tiempo para revisar detenidamente si esas personas que desarrollaron trombosis tenían algún padecimiento previo no conocido, como pasa en muchas oportunidades, o fue realmente efecto de la vacuna. Hasta tanto no está esa información en ese país donde se tomó esa determinación de suspender, puede seguir la suspensión. Esa es una decisión de cada país, de cada gobierno y de cada oficina reguladora o agencia reguladora. Que no quiere decir que hay que suspender en todo el mundo, ¿no es cierto? No nos olvidemos que en los países nórdicos murieron una cantidad de personas en pocas semanas. También pasó algo parecido, pero claro, se estaban vacunando personas mayores de 80 años. Que la probabilidad de fallecimientos es mucho mayor por otras causas que quizá fueron contemporáneas con la colocación de la vacuna. Así que esto no es que sale a desmentir la OMS, sino que la OMS dice esto justamente. Hubo una suspensión precautoria porque la agencia regulatoria de ese país decidió hacerlo de esa manera, que no quiere decir que se debe suspender porque en otros lados que se está aplicando la vacuna de AstraZeneca no han ocurrido esos efectos indeseables. Hay diferentes puntos de opinión también en el mundo en cuanto a la vacunación allí, bueno, se difiere entre algunos criterios, ¿no? Como por ejemplo aplicar rápidamente una primera dosis a la mayor cantidad de personas posibles, diferir la segunda o hacer el esquema completo de vacunación. Hay diferentes criterios. ¿Por qué hay diferentes criterios en este caso? Y si realmente es algo probable que lo que se está estudiando, que por ejemplo las personas que ya han tenido coronavirus se les aplique solamente una dosis porque ya poseen anticuerpos previos para el virus, y eso es algo factible, es algo que se pueda llegar a realizar. Absolutamente. Yo diría, esa es una muy buena noticia, es una gran noticia que aquellos individuos que padecieron la enfermedad por COVID y se les aplica una primera dosis, cuando se aplica la segunda dosis se vio que no modificaba el nivel de anticuerpos, por lo tanto, la conclusión es que con una sola dosis alcanzan la inmunidad muy rápido. A mí me parece una noticia excelente. Ahora se publicó en un comunicado interino, investigadores de provincia de Buenos Aires, que pasó con la vacuna Sputnik V, lo mismo. Es decir, en el grupo que habían tenido ya enfermedad por COVID, el comportamiento fue igual. No modificó la segunda dosis lo que había hecho la primera. Entonces, eso yo creo que es un debate que rápidamente se tiene que dar a nivel de los decisores, porque si uno recibe una dosis completa, me refiero a las dos dosis, 2 millones de dosis completas, es decir, 4 millones de frasquitos y 2 millones de individuos ya tuvieron COVID, bueno, esos podrían recibir tranquilamente una dosis y nos queda otro millón de dosis para vacunar rápidamente, al menos en la primera dosis, a otra tanda de individuos sanos, ¿no es cierto? Eso me parece a mí una noticia muy importante. Y hay algunas otras vacunas que con la primera dosis también desarrollan una reacción, una reactogenicidad tan importante que se puede diferir en varios meses la segunda dosis.
y hasta parecería que es mejor que aplicarlo en las 2 o 3 semanas que está pautado. Así que ese es un debate muy importante, me parece, en un mundo donde escasean enormemente las dosis de vacunas. ¿Sí? Uh-huh. Estamos hablando con Pablo Olave Gojeascochea, él es especialista en medicina interna, magíster en investigación, charlando gentilmente con nosotros y aclarándonos estos puntos importantes acerca de la campaña de vacunación que continúa a nivel mundial, a nivel regional también, por supuesto, y bueno, estas incógnitas que se van develando de a poco. Ya llevamos un año de pandemia y todavía hay muchas preguntas sin respuestas, así que sí, siempre es muy bueno charlar con vos, Pablo, y que nos aclares también este tipo de situaciones. Te agradecemos mucho por el contacto, por toda la información y te deseamos muy buenas noches. Gracias a ustedes igualmente. Hasta luego.